entonces me pongo a pensar, ¿qué hice el día de hoy? Y si tengo que resumirlo con una palabra, diría, fui ocioso. No hice nada. Quizás me moví mucho, hablé mucho, pero no hice nada para el reino de Dios. Pero si mantenemos estas cosas, entonces no seremos ociosos, sino que estaremos haciendo cosas productivas para el reino de Dios. Hola, bienvenidos a nuestro 11º episodio de La Práctica. Hace unos años fui a hacerme un examen de vista y recuerdo cuando iba a la escuela, nos hacían exámenes de la vista y eran muy diferentes a hoy en día. La verdad que me sorprendió bastante mirar la tecnología, los equipos que utilizan hoy para ver tu vista. Es simplemente ver en una pantalla y ya con eso. Es impresionante. Pero ¿sabes también dónde hacen examen de la vista? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un examen para nuestra vista espiritual. Y hay algunas cosas que nos impiden ver bien espiritualmente. Y el apóstol Pedro nos dice cuáles son algunas de esas cosas, pero también nos dice cuáles son las cosas que nos ayudan a tener una buena vista espiritual. Y esto es importante para nuestro caminar, porque como dice la Biblia, por fe andamos y no por vista. Por lo tanto, ya que andamos por fe, ocupamos una buena vista espiritual para poder conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que vamos a mirar estas cosas que nos dice Pedro, que son señales de tener una muy buena vista espiritual, y aquellas cosas que nos pueden detener de tener esa vista espiritual. Así que vamos a estar leyendo de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 7. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Leemos aquí una lista, diríamos, de virtudes, de características piadosas, pero son cosas que el apóstol Pedro, que la palabra de Dios nos pide que añadamos a nuestra vida, que esto debe ser parte de nuestra vida espiritual, que estas mismas características o virtudes deben ser parte de nuestra vida, que la gente a nuestro alrededor pueda ver estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando sí tenemos estas cosas? Cuando tenemos, por ejemplo, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Qué sucede cuando tenemos estas cosas? Pues cuando tenemos estas cosas, nos dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si añadimos estas cosas a nuestra vida, si estas cosas son parte de nuestra vida, entonces no estaremos ociosos. Es decir, no estaremos sin hacer nada productivo. No sé tú, pero en ocasiones, yo les voy a admitir, en ocasiones me acuesto y pienso, ¿qué hice el día de hoy? Y estoy pensando, y la verdad es de que no tengo una respuesta. No hay algo que yo pueda decir, hoy hice esto. Y cuando digo de hacer algo, estoy hablando de hacer algo para el reino de Dios. Hablo de hacer algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces me pongo a pensar, ¿qué hice el día de hoy? Y si tengo que resumirlo con una palabra, diría, fui ocioso. ¿Sí? No hice nada. Quizás me moví mucho, hablé mucho, pero no hice nada para el reino de Dios. Pero si mantenemos estas cosas, entonces no seremos ociosos, sino que estaremos haciendo cosas productivas para el reino de Dios. ¿Qué es lo que sigue diciendo aquí? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En otras palabras, estaremos dando fruto. ¿Sí? Fruto espiritual, fruto del cual el Señor quiere que demos. Allá en Juan capítulo 15, hablando de la vid, habla Jesús diciendo que Él es la vid, que nosotros somos los pámpanos y que apartados de Él no podremos hacer nada.
pero si permanecemos en Él, daremos mucho fruto. Y ese es el deseo de Dios. Entonces, al mantener estas cosas en nuestras vidas, estas virtudes, estas características, no seremos ociosos y a lo contrario, estaremos dando mucho fruto. Pero no es todo. Mira qué más dice en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Ves? Ahí está. Si no tenemos estas cosas, entonces significa que nuestra vista es muy corta. Es decir, no podemos ver más allá de nuestras narices. No podemos mirar más allá de nuestra situación presente. Permitimos que nuestra situación nos consuma. Es como el dicho, que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Porque estamos tan enfocados en ese vaso de agua que está enfrente de nosotros que no vemos más allá. Y el Señor quiere que nosotros seamos capaces de ver más allá, porque hay más de lo que está enfrente de nosotros. Tenemos una esperanza, hay una eternidad con el Señor que nos espera. Él obra todo para bien para aquellos que le aman, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces lo que has estado enfrentando, hay más. Eso no es todo, no es el final. Pero si no tenemos una vista buena, una vista que puede ver espiritualmente esas promesas, esa esperanza, que pueda mirar la voluntad de Dios, entonces nos vamos a quedar cortos y nos vamos a perder de tantas bendiciones. Seremos ociosos, no lograremos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que examina tu vista. ¿Puedes ver más allá o tienes vista corta? La buena noticia es de que si tienes vista corta, tenemos la solución. Añade estas cosas a tu vida. Pídele al Señor que te lo dé. Porque quiero decirte que bastante de esta lista es fruto del Espíritu Santo. Y si simplemente nos dejamos guiar por el Espíritu, nos llenamos del Espíritu, esas cosas serán producidas o van a brotar de nosotros. Y no seremos de vista corta, sino que lograremos mirar más allá. Y cuando hacemos esto, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de amor. El saber que hay más. Que el Señor te bendiga y nos vemos pronto.